Aquí tenemos el iRobot, el Romba 612, un robot aspiradora. Vamos a hacer el unboxing, a ver qué tal. Vamos a abrirla. Va muy bien embalada. Vamos abriendo aquí y aquí. A ver qué tenemos en la caja. Tenemos otra segunda caja. Lo sacamos. Como veis, viene muy bien embalada. Aquí tenéis la forma de la iRobot con las instrucciones detrás. Vamos a abrir a ver qué encontramos dentro. Aquí hay unas pestañas, un pequeño celo que hay que cortarlo. Vale, ya está abierto y abrimos. A ver qué encontramos. Te puedes acercar y te enseño lo que hay. Hay un sobre de bienvenida. Aquí viene toda la documentación, muy bien embalado, con su pressing. Aquí encontráis el adaptador de corriente para el cargador. Aquí está la peana de carga, donde se aparcará nuestra romba para poderse recargar. Lo dejamos aquí también. Y aquí tenemos la romba, como veis, muy bien protegida. Vamos a sacar los plásticos. Aquí hay el precinto. Sacamos la caja. Sacamos los protectores. Este modelo lleva un asa para poderse transportar. Como veis, el asa es esta para poderla coger sin problema. Es muy bonito el diseño. Aquí tenéis todo el tema de las ruedas y el depósito donde va la suciedad con las aspas que irán sacando la suciedad hacia el centro. Como siempre, lo primero es mirar el manual de instrucciones. Vemos que está en castellano, esto nos ayudará mucho a entender el producto. Lo único que hay que hacer una vez desembalemos la romba es sacar el protector de la batería. Es tan fácil como estirar de él, para que quede ya habilitado para poderse cargar. En el manual pone que necesita 3 horas de carga para funcionar. La he dejado cargando. Como veis, se pone de color ámbar, que indica que está cargando. En una toma de corriente normal. No, me hace con estos jocs y después se verá.